Muy buenos días, bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios, restaurando vidas en Cristo, en su sección Buenos Días con Dios. Bendecidos todos de estar nuevamente en el programa, amén, recibiendo la palabra, recibiendo las instrucciones del Señor. Quiero pedirle que por favor colabore con nosotros compartiendo el programa para que otros puedan recibir la bendición de la palabra del Señor que usted está recibiendo en este momento. Quiero llevarlo a Primera de Corintios, capítulo 3, verso 18. Vamos a leer en Primera de Corintios 3, 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Fíjese qué tremendo lo que nos dice la palabra en Primera de Corintios 3:18, que nos hagamos ignorantes para poder llegar a ser realmente sabios. ¿Por qué nos dice el Señor eso? Porque fíjese que muchos de nosotros llegamos al Señor con un conocimiento de hombre, con conocimiento de todo lo que rige este mundo. Y llegamos con vanidad, llegamos con mucho conocimiento de ciencia, pero que realmente todo eso no nos hace sabios. Lo que nos hace sabios es el conocimiento de la palabra del Señor, el conocimiento realmente de la voluntad de nuestro Señor, que es lo que Él dejó en las Escrituras, su voluntad, sus características, sus sentimientos, su amor para nosotros, todo el cuidado y todo el amor que Él tiene para nosotros. Y eso es lo que realmente Él quiere que nosotros aprendamos, que no nos rijamos por la ciencia, que no nos rijamos por todo lo que el mundo, el conocimiento del mundo, conocimiento de hombre, sino que nosotros estemos sometidos a Él, siendo sabios por medio de Él, aprendiendo realmente de Él, para poder de esa forma imitarlo y poder ser más como Él, porque ese es realmente el punto, esa es realmente la meta de nosotros los creyentes, de nosotros los que somos seguidores de Cristo, que tenemos a Cristo dentro de nuestro corazón. Entonces, realmente nosotros no debemos de ser sabios en nuestro propio conocimiento o en lo que conocimos antes de llegar a Jesucristo en el mundo, sino que nosotros tenemos que ser sabios en Él, pedirle a Él de su sabiduría, pedirle a Él que su santa voluntad sea la que se mueva en nosotros, la que obre y la que nos cambie y que realmente nos transforme, porque nosotros necesitamos ser transformados. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que cuando llegamos a Jesucristo, recibimos un nuevo espíritu, pero nuestros pensamientos, nuestra mente se queda igual. Y de la forma que nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, de la manera que nosotros realmente aprendemos a pensar como Dios piensa, que ese es el punto, el gol. ¿Por qué? Porque tenemos que ser imitadores de Él y tenemos que ser como Él. Entonces, de la única forma es ser siendo sabios, pero con su sabiduría, con sabiduría celestial que la agarramos por medio de lo que Él nos dejó por escrito. Entonces, muy importante en estos últimos tiempos que nosotros tengamos en cuenta que no tenemos que ser sabios con nuestra propia opinión, sino sabios como Él, adquirirlo por medio del conocimiento del Señor. Nuevamente en 1 Corintios 3:18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, es con sabiduría mundana terrenal, no realmente con sabiduría celestial, sabiduría del Señor Todopoderoso, que es realmente el que nos tiene que guiar a nosotros los creyentes. Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Quitemos toda esa sabiduría que según nosotros tenemos y agarremos la sabiduría del Señor. En el verso 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Miren qué tremendo. Según nosotros que somos muy sabios porque hemos agarrado conocimiento, por ejemplo, en la universidad, en las escuelas, ciencia, pero realmente eso es insensatez para Dios. No estamos diciendo que no tenemos que estudiar, prepararnos, sino tener mucho cuidado de no creernos sabios en nuestra propia opinión o en lo que hemos aprendido,
en la universidad o en las escuelas. Nosotros necesitamos ir a las escuelas para aprender a cómo realmente trabajar en este mundo, pero no regirnos de lo que aprendemos ahí o dejarnos llevar totalmente de lo que nosotros hemos aprendido por medio del hombre en las escuelas, sino que lea nuevamente en 1 Corintios capítulo 3, verso 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Fíjese qué tremendo, es como una astucia de hombre, no es realmente siendo nosotros sabios por medio de la sabiduría celestial del Señor, por medio de la sabiduría que realmente nos ayuda, nos levanta y nos ayuda a tomar buenas decisiones acá sobre la tierra. En el verso 20, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Mire qué tremendo, son vanos nuestros pensamientos cuando nos creemos sabios en nuestra propia sabiduría. No le agrada al Señor, no es algo que realmente viene a ser de bendición en nosotros, sino que nosotros tenemos que ser sabios en Él, sabios en el conocimiento de Él, que es realmente lo que agrada al Señor y lo que es sensato para el Señor. De lo contrario es insensatez. El Señor nos está diciendo acá en el verso 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Mire qué tremendo. El Señor quiere esta mañana que nosotros dejemos de ser sabios en nuestra propia opinión y que nosotros dependamos de su sabiduría, que caminemos con Él con su sabiduría, que tomemos nuestras decisiones conforme su sabiduría. Muy importante, especialmente ya ve en los tiempos en los que estamos, donde el hombre se ha independizado de Dios, el hombre se ha alejado de Dios, no quieren saber nada del Señor. Cuando uno le habla muchas veces a muchas personas, ni siquiera ponen atención o se sienten que no necesitan de Dios porque tienen todo ese conocimiento de ciencia, todo ese conocimiento de las universidades, todo ese conocimiento de la escuela, conocimiento de hombre, que es para el Señor insensatez. Realmente nosotros, los creyentes, los que hemos llegado a Jesucristo y los que están esta mañana, que van a recibir a Jesucristo al final del programa, porque hacemos el llamado al final del programa. Dios quiere que tú realmente dependas de Él, que tú realmente busques de la sabiduría del Señor. Fíjese que de todas maneras todo le pertenece al Señor. Si usted va al Salmo 24, versículo 1, dice que la tierra y todo le pertenece a Él y todo lo que está sobre la tierra. Nosotros le pertenecemos al Señor, hemos sido llamados a ser sus siervos y un siervo está sometido en su Dios. Entonces nosotros realmente no debemos de tomar nuestras propias decisiones según nuestra sabiduría, según como nosotros nos sentimos sabios, sino que nosotros tenemos que depender de Él. En Hebreos capítulo 8, versículo 10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Se da cuenta la importancia de nosotros realmente estar con sus leyes en nuestra mente, en nuestro corazón y actuar conforme a esas leyes del Señor, porque es la voluntad del Señor? Si Él dice acá en su palabra, en Hebreos capítulo 8, versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Nosotros somos el Israel espiritual. Israel físico está allá en el Oriente Medio, pero nosotros somos el Israel espiritual, habiendo sido llamados por la misericordia del Señor por medio de Jesucristo, adoptados por medio de Jesucristo, pero somos el Israel espiritual. Por lo tanto, esa es su voluntad,
poner en nuestra mente, en nuestro corazón, sus leyes, sus estatutos, su voluntad, y que nosotros seamos sabios por medio de Él y que nos rijamos por medio de su voluntad, no por medio de la voluntad del hombre y de este mundo. Si usted se da cuenta, el mundo ha fallado. Mire todo lo que está pasando, guerras, rumores de guerras, pestes, de todo se ve acá sobre la tierra. El hombre no puede realmente mejorar este mundo, el hombre no puede cambiar este mundo. El único que puede mejorar este mundo es Jesucristo. El único que puede cambiar este mundo y cambiar las mentes de los hombres y los problemas de los hombres es Jesucristo. Por medio tenemos que regirnos y llevarnos por medio de Jesucristo, llevarnos por la palabra, la voluntad del Señor. Por lo cual este es el pacto que haré en la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Si Él es nuestro Dios, nosotros nos llevamos según su sabiduría. Nosotros caminamos conforme su sabiduría, caminamos conforme su conocimiento, no conforme nuestra sabiduría y creyéndonos sabios. Él es sabio, Él es grande, Él es poderoso, Él es majestuoso y nosotros lo seguimos a Él y nos movemos por medio de Él. Vamos a ir a Isaías capítulo 45 y vamos a leer en el verso 20. Isaías capítulo 45 verso 20 y dice: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva. Verso 21. Proclamad y hacedlos acercarse, y entre todos en consulta, ¿quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Fíjese, muy importante y qué precioso este verso 21 de Isaías capítulo 45. Proclamad y hacerlos acercarse. Aquí nos tenemos que acercar a Jesucristo y por medio de Jesucristo nos acercamos al Padre. Entonces, muy importante, especialmente amigo que me está viendo esta mañana. Cristo viene pronto, mire todas las señales que tenemos, vea todo el conflicto en el Medio Oriente, vea cómo Israel, el pueblo de Dios, está siendo atacado, que es la niña del ojo del Señor. Fíjese, muy importante, la Biblia dice que pongamos atención a lo que pasa en Israel y sabemos que es bíblico, que Israel será atacado, que Israel será odiado por las naciones y está pasando. Entonces, en estos tiempos en los que estamos viviendo de guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, enfermedades, tantas cosas que estamos viendo, maldad, hijos contra los padres, padres contra los hijos, porque el amor de muchos se endurecerá, dice la palabra, en los últimos tiempos, por la maldad que se iba a multiplicar y ya ve que lo estamos viendo. Entonces es muy importante que nos acerquemos al Señor, que vivamos con el Señor, que estemos juntamente con el Señor, todos unánimes buscando del Señor en estos tiempos peligrosos en los que estamos viviendo. Proclamad y hacerlos acercarse, y entre todos en consulta, ¿quién hizo oír esto desde el principio? Desde el principio el Señor ha mandado su evangelio, ha tirado su palabra para tener misericordia de nosotros y que nosotros podamos acercarnos a Él, que estemos realmente viviendo con Él. ¿Por qué? Porque la misericordia del Señor es grande, su amor y cuidado para nosotros es grande, y por eso es que el Señor desde el principio ha enviado la palabra, sino porque Adán y Eva fueron atacados, porque Adán tenía la palabra para compartir y el enemigo quiso parar el plan y el buen diseño de Dios. Proclamad y hacerlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio?
y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mire qué lindo lo que el Señor nos está diciendo esta mañana en Buenos Días con Dios. No hay Dios, más Dios que yo. Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. No hay otro Dios. Por eso es que nosotros tenemos que ser sabios en Él y llevarnos y movernos acá sobre la tierra mientras estamos en espera del Señor Jesucristo, con su sabiduría, reconociendo que solo Él es Dios justo y salvador, reconociendo que no hay ninguno otro como Él, que no hay otro Dios, sino que Él es el único Dios. Entonces, no somos sabios en nuestra propia opinión. Verso 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Verso 23, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. ¡Qué bendición! Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Así es, porque Él es grande y Él es poderoso. Por eso es que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que la sabiduría viene únicamente de Él y que nosotros no nos creamos sabios en nuestra propia opinión, en nuestra propia sabiduría o sabiduría de hombre, sino que estemos confiando en Él, caminando con Él, siendo sabios por Él, por lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, en nuestra mente. Él ya nos dijo que Él va a implantar sus leyes, sus regímenes, todas sus órdenes, sus estatutos en nuestra mente y en nuestro corazón en estos últimos tiempos, en estos últimos días, y los estamos viviendo. Mire qué bendición que el Señor nos haya escogido para vivir en estos últimos tiempos y ver, palpar todo el cumplimiento de su palabra y de su voluntad. Es de grande bendición. Mirad a mí, dice en el verso 22 del capítulo 45 de Isaías, que es realmente mirar a mí, es poner atención a Él, es acercarnos a Él, es buscarlo a Él, es mirar y poner nuestra atención, nuestra mirada fija a Él, porque Él es Dios, Él es el único Dios, Él es grande y poderoso, y nosotros tenemos que reconocerlo como el único Dios, como el único Dios justo y salvador que nos ha dado a nosotros salvación y vida eterna. Muy importante que nosotros siempre le demos gloria y alabanza a Él, porque eso es lo que le agrada al Señor. Entonces nosotros tenemos que estar siempre buscando del Señor. Vamos a ir ahora a Romanos capítulo 6, verso 22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gloria al Señor. Fíjese que nosotros hemos sido libertos del pecado. El Señor nos ha hecho libres, ha quitado el pecado de nosotros, nos ha hecho blancos como la nieve, ha removido el pecado por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros lo aceptamos y lo hacemos Señor de nuestras vidas, Señor y Salvador de nuestras vidas, Dios el Padre nos ve a nosotros como ve a Jesucristo y nos ve libres de pecado. Por lo tanto, nosotros, nuestra responsabilidad es renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento, permitir que el Señor ponga sus leyes y estatutos en nuestra mente y en nuestro corazón y dejar esa sabiduría terrenal, mundana, y ser sabios como Él y estar sometidos a Él con su sabiduría, con su conocimiento, con sus leyes y sus estatutos como siervos de Dios. Es muy importante que nosotros
siempre tengamos eso presente, que somos siervos de Dios, que tenemos que estar sometidos a Dios, movernos como Él, caminar como Él, ser como Él, pero muy importante, mostrarlo al mundo. Porque fíjese que Jesucristo se muestra aquí en el mundo únicamente por medio de nosotros, por medio de lo que nosotros hablamos, por medio de lo que nosotros testificamos, por medio de lo que nosotros decimos. El mundo puede ver a Jesucristo por medio de nosotros. Por eso era muy importante que Él viniera a morar a nuestro corazón, que el Santo Espíritu viniera a morar a nuestro corazón para que tuvieran un cuerpo para poder dejarse ver acá sobre la tierra y poder seguir llamando a otros a su cuidado y a su amor. Jesucristo habla por medio de nosotros. Antes del programa siempre oro y le pido al Señor que sea Él quien hable y que no sea yo. ¿Por qué? Porque eso viene a edificar al pueblo y viene a permitir que sea Jesucristo el que hable y que toque los corazones de muchos que están allá afuera necesitados de escuchar del amor y del cuidado de Jesucristo, del trabajo perfecto que Él ha hecho por nosotros, por usted que me está viendo, por el amor que el Padre puso en Él para que tuviera aquel deseo de venir a salvar al mundo. Él vino a salvar a lo que estaba perdido, vino a remover el pecado de nosotros. Por lo tanto, es una gran bendición para nosotros, pero nosotros tenemos que hablar y poner ese conocimiento, la sabiduría del Señor en nosotros, para que todo eso salga al mundo y muchos que están allá afuera puedan tener esa oportunidad de ser salvos y venir a salvación y vida eterna. Pero muy importante venir y conocer ese amor que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Muy importante, muchas veces se nos olvida que todo esto, todo el Evangelio está basado en el amor del Padre y de Jesucristo para cada uno de nosotros, y eso es algo que tenemos que siempre tener presente, que hay un amor especial de parte de Dios para nosotros, un cuidado especial, por lo que no quiere que pasemos por esa ira de 7 años de tribulación, sino que Él quiere que nosotros, que nadie se pierda, pero que todos podamos ser salvos. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice: hacer morir pues lo terrenal. Mire qué precioso, y es exactamente lo que estamos hablando. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Eso viene por medio de la sabiduría del hombre. Eso viene por medio de realmente estar nosotros viviendo, no bajo las leyes y estatutos del Señor, las que Él pone en nuestro corazón, en nuestra mente, sino estar viviendo por medio de esa sabiduría terrenal, que en muchos casos es una sabiduría terrenal diabólica, y es por eso que tenemos que dejarla, tenemos que desecharla y poner el conocimiento del Señor. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Muchos de los casos, y en estos últimos tiempos en los que estamos, la razón por la que el hombre no quiere saber nada del Señor, la razón por la que el hombre no quiere realmente poner el conocimiento del Señor en sus mentes y en su corazón, es porque están en avaricia, en acumular y acumular más dólares, en buscar y buscar más de lo terrenal, lo monetario, y es por eso que se alejan del Señor y no quieren escuchar, porque piensan que tienen que dejar ir todo eso que tienen acumulado, toda esa riqueza, pero que se convierte en idolatría. Su Dios realmente es el dinero, su Dios son las posiciones, su Dios es todo lo que puedan obtener, hasta el punto que a veces no pueden ni realmente disfrutar de lo que obtienen, porque tienen una avaricia de acumulación o tienen temor al futuro. Por lo tanto, no quieren gastar, no quieren soltar lo que han adquirido, porque tienen temor a cómo van a vivir en el futuro, que es algo que el enemigo usa muchísimo en el hombre. Cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer,
para tenernos atados, para tenernos esclavizados a las posesiones, al dinero, y que no tengamos libertad. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo trae a nosotros libertad. Y tenemos que vivir con esa libertad en nuestros corazones y en todo nuestro ser, y dejar morir todo eso terrenal que trae ataduras, que trae a nosotros amarguras, porque fíjese que no podemos ser felices porque estamos atados a lo que tenemos, estamos atados al dinero, estamos atados a las posesiones, y el Señor quiere que nosotros seamos libres, que confiemos en Él, que vivamos con Él y que estemos recibiendo de sus bendiciones, de su gloria, y que confiemos a que nuestro mañana va a ser bendecido de la misma forma que fue bendecido hoy. Y eso es sabiduría de Dios, eso es sabiduría de lo alto y no terrenal. La sabiduría terrenal de este mundo está poniendo a la gente en ataduras, en temor y en no confiar en el Señor. Por lo tanto, dejemos eso ir, dejemos eso morir, esa sabiduría terrenal, y volquémonos al Señor y sigamos caminando con el Señor, especialmente en estos tiempos en los que estamos, donde vemos tantas cosas que el enemigo está haciendo en el mundo, y cómo está atando a las personas, cómo está haciendo que las personas se muevan según ese temor que tienen en él. Temor al futuro, temor al mañana, temor a cómo pagar los biles. Muy importante que nosotros tengamos esa sabiduría del Señor. San Juan 3, capítulo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tenemos que manifestar, tenemos que mostrar que nuestras obras son hechas por Dios, que nosotros realmente nos dejamos guiar por Dios, que nosotros realmente vivimos agarrados de la mano de Dios, pero eso tiene que ser con su conocimiento, dejándonos llevar de su sabiduría, moviéndonos por medio de su sabiduría, no confiando en nosotros mismos, no confiando en la sabiduría del hombre terrenal, sino confiando en la grandeza del Señor, en lo grande y poderoso que Él es, y mostrando la luz de Dios. Muy importante. Esta mañana a mí me gustaría preguntar si hay alguno que nunca ha recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Estamos en los últimos tiempos, rumores de guerras, muchas cosas que nos muestran que el retorno de Jesucristo es pronto, que Él viene por su pueblo, que Él viene por la iglesia. Por lo tanto, es importante hacer esta oración. Romanos 10, 9 y 10, el Señor nos dice que si confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, entonces seremos salvos. Por eso es que esta mañana yo le pido que incline su rostro y que haga esta oración junto conmigo para hacer una reservación en el cielo. Repita después de mí: Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En este momento te confieso como mi Salvador y como mi Señor. Gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Bendiciones para todos. Bienvenido a la familia del Señor. Gracias por haber hecho la oración. Gracias por haber estado en sintonía. El Señor les bendiga. Bendiciones para todos y será hasta el próximo programa. Bendiciones.